Hola, muy buenas. Estamos en la segunda mesa redonda del CIECEM. Tengo en esta ocasión el placer de compartir mesa con cuatro grandes colegas y amigos que paso a presentar. En primer lugar, tengo a Isidre March, catedrático del Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia y director del Máster de Empresas Innovadoras de la misma universidad. Muchas gracias por atender la invitación del Congreso, Un Isidre. placer, Yolanda. A continuación, quiero presentar a Gregorio Izquierdo. Es director del Instituto de Estudios Económicos en Madrid y profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenas tardes, muchas gracias, Gregorio. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias a ti. Seguimos con Carmen Ruiz Viñals, directora de la Cátedra de Creación de Empresas y Empresa Familiar de la Universidad Abad Oliva en Barcelona, de la cual también es profesora titular. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, con la misma o mayor relevancia que los compañeros, porque tiene ese puente que todos buscamos, ¿no? Con la empresa por la praxis. Un compañero también del departamento que es profesor asociado, pero mayoritariamente dedica su actividad como manager de Ángela Impact Economy, una consultora especializada en temas de sostenibilidad, reporting, de información no financiera, etcétera. Muchas gracias, Joaquín, y bienvenido. Muchas Como, gracias. como hemos dicho en las mesas, estamos intentando trazar un puente entre el lado académico, cuestión que queda claramente contextualizada en los diferentes simposios que tenemos en el Congreso, un puente, como digo, con la empresa. Todos los que estamos aquí, por una razón u otra, en un contexto de consultoría, en un contexto de transferencia de contratos de I+D o incluso de spin-offs, que luego quizá podamos también comentar, tenemos una gran capilaridad hacia el tejido empresarial y no es digamos, menor concepto el que queremos trazar puentes entre la academia y la práctica empresarial. Por tanto, a partir de ahora haremos una primera ronda, si os parece bien, siguiendo también este mismo orden, donde os puedo, una vez presentados, lanzar una primera idea para ir rompiendo pues ese hielo, ¿no? del arranque. Sabéis que la mesa lleva por título la innovación como impulsor de las estrategias competitivas empresariales en el contexto de la guerra arancelaria. Y este sería el primer punto, es decir, estamos en un contexto disruptivo donde puede ocurrir todo, como dicen en Brasil, inclusive nada, es decir, podríamos quedarnos en el mismo punto, ¿no? Conociendo lo que está ocurriendo, aunque todo apunta a que nunca va a volver a ser igual la confianza entre los países, y por tanto, lo que se ha empezado a desarrollar, ¿no? Este primer arranque que hemos visto con la segunda administración Trump, puede estar cambiando las necesidades de innovación, los vectores de innovación, incluso las capacidades de innovación. Pero claro, antes de arrancar, y voy con Isidre, si te parece, yo me pregunto, ¿pero qué es innovación? Y no me refiero a la definición escolástica. ¿Estamos midiendo bien la innovación en estos tiempos? Sí, es que es una buena pregunta para empezar porque digamos que hay como una tendencia a utilizar masivamente de forma en cualquier contexto el término innovación para acuñarlo pues a nuevos productos, a una reducción de precios, a cualquier cosa le llamamos innovación. También un avance tecnológico, tendencia, ¿es una innovación? A veces no. Entonces es importante aclarar qué entendemos por innovación y qué no debería llegar a ese umbral mínimo del término de innovación. Entonces, para mí es importante que la innovación tenga impacto, que tenga impacto en la competitividad, en algún aspecto de la empresa, en su funcionamiento, en su productividad, en la apertura de nuevos mercados, en conseguir que sus productos sean más competitivos y más llamativos, en ampliar su gama de productos también. O sea, hay una amplia variedad de impactos de la innovación que no siempre se miden correctamente. Entonces hay una tendencia a centrarnos mucho en, digamos, el input, el esfuerzo por innovar, lo que gastamos en I+D, pero descuidamos un poco, las empresas creo que tienen que descuidar qué efecto, qué impacto, qué alcance está teniendo ese esfuerzo, esa inversión, esos proyectos que le denominamos innovadores, ¿no? Entonces yo creo que por ahí deberíamos ponernos un poco de acuerdo, unos cuantos indicadores básicos clave que todas las empresas deberían dominar, deberían utilizar y que todas pudieran mostrar y saber
empezando por ellas mismas y también por sus clientes, la sociedad, qué efectos positivos, qué ventajas están consiguiendo por esa estrategia, esa apuesta por la innovación en un sentido muy amplio. Ya, pues ya todos sabemos, en innovación en producto, en proceso, hasta modelo de negocio, a nivel estratégico, la innovación abarca todos los campos de la empresa y todos los enfoques. Sí, esa sería un poco mi primera visión. Muy interesante, primero redefinir qué medimos, cómo lo traccionamos, ¿no? Y cómo llegamos al mercado. Voy a hacer un cambio de eje. En realidad estamos viendo siempre la visión del macro, la meso, sectorial, micro. Hemos empezado quizá con esta idea meso-micro. Pero me voy con Gregorio. Gregorio es un reputado analista, experto en hacer prospectiva, ¿no? Y estamos en un momento donde el chiste aquel que usamos mucho en economía, ¿no? Que somos grandes definidores, ¿no? Hacemos grandes predicciones del pasado, ¿verdad? Pues ahora podemos incluso hacer alarde con la posibilidad que tenemos aquí en presencia de Gregorio, hacia dónde vamos en el sentido de cómo cambia el entorno empresarial con todos estos cambios que estamos viviendo a nivel de tensiones macro. O incluso te puedo plantear la cuestión de otra manera. ¿Qué pueden hacer las empresas en este contexto? Sí, bueno, primero muchas gracias, Fernando, por invitarnos a la jornada. La verdad es que lo que ha producido un cambio en el entorno internacional de una forma bastante sobrevenida, aunque ya estaba anunciado a partir de la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos. ¿Qué es una subida de aranceles? Una subida de aranceles hay que interpretarla como un impuesto, como un coste empresarial. Es un choque negativo de oferta y, por lo tanto, las empresas en este contexto deben enfatizar aquellas acciones, bien que reduzcan sus costes, bien que mejoren la innovación, la diferenciación de sus productos para hacer que la demanda ahora mismo sea menos sensible a los precios, porque los precios, como consecuencia del coste, han subido. En términos macro, lo que se está produciendo es un escenario bastante más complejo y difícil para la empresa, porque se encuentra en un escenario que va, como consecuencia de los aranceles, va a haber menos crecimiento que antes y más inflación que antes. Entonces, al haber menos crecimiento y más inflación es mucho más difícil. Por un lado, el comercio internacional se contrae, el comercio internacional es un buen catalizador de actividad empresarial, se contrae y además se produce lo que se llama una desviación de comercio. Las zonas del mundo que no han subido aranceles ven cómo los flujos de comercio que antes se destinaban a Estados Unidos van a destinarse a las mismas, van a todo un recrudecimiento de la competencia. Y además se ven escenarios muy inciertos y muy complejos. Es cómo van a reaccionar el resto del mundo a estos aranceles. Porque ante un problema que es la subida de aranceles de Estados Unidos, si el resto del mundo reacciona con más aranceles, tendríamos dos problemas. Tendríamos el problema de que perdemos mercados exteriores y, por otro lado, que aumentamos los costes de producción y desfragmentamos el mercado nacional. Y este es el contexto, ¿no? Un contexto que se anticipa por las bolsas lo que estaban descontando, los ajustes fuertes que tuvieron en abril, descontaban el escenario de menor crecimiento, menores beneficios, y a su vez unas mayores tasas de descuento de los mismos, como consecuencia de la mayor inflación y los mayores tipos de interés que se preveían. El gobierno americano tensiona a la Reserva Federal para que intente evitar la subida de tipos de interés que se producen en los mercados, pero la Reserva Federal, incluso de su independencia, no lo hace porque entiende que puede impedir la inflación. El riesgo de fondo que se está poniendo aquí es si la Reserva Federal va o no a ayudar a financiar las inmensas montos de deuda pública que tiene que hacer el gobierno americano. Porque el problema es que un escenario de menor crecimiento y mayor inflación tiene más dificultades para financiar la deuda. Y el gobierno de Estados Unidos en este contexto se da cuenta que ni siquiera Estados Unidos puede hacer lo que considere oportuno y ve ser limitado por el efecto de los mercados. Este efecto de los mercados es lo que ha hecho que se haya producido una suspensión de los aranceles y tenemos un escenario ahora de negociación de los mismos. La negociación, previsiblemente, hemos tenido ya un cierre de la misma, que es con el Reino Unido. El Reino Unido ya ha negociado, el Reino Unido ha dicho que el arancel mínimo va a ser del 10%, con un arancel agravado en el caso de la automoción, la siderurgia, el aluminio, el 25%. Como el Reino Unido ha sido el primero que ha negociado y en principio tiene una condición preferencial con Estados Unidos, pues se tendrá que ese va a ser el suelo y que los demás países o demás bloques regionales puedan tener condiciones iguales o peores que el Reino Unido. Mejores es difícil pensar. Con lo cual vemos, como antes decíamos, que el escenario futuro es un escenario con más protección, más desfragmentado a nivel mundial y por lo tanto con una menor integración, con la consiguiente necesidad de reajuste de las cadenas de valor y un reajuste de estrategia competitiva de las compañías. Las compañías siempre es lo mismo, es decir, las compañías en este contexto que es más difícil, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que priorizar una estrategia
múltiple y de muchas dimensiones. Yo, por ejemplo, creo que no deben renunciar al mercado norteamericano, a pesar de que que deben seguir apostando, porque primero no sabemos cuánto tiempo va a durar esto y les ha costado mucho esfuerzo y tiempo entrar al mercado americano y posiblemente sería un error dejarlo, sin perjuicio de que posiblemente la rentabilidad y la posibilidad de operar en el mercado americano haya perdido atractivo. En segundo lugar, se tienen que preparar a competir más, porque la competencia en el resto del mundo va a ser mucho mayor que la que hemos vivido ahora. Otra cosa es a desplazar toda la población que hacía el sudeste asiático, Estados Unidos, va a desplazar sobre todo a Europa, que es el gran mercado alternativo. Por lo tanto, los niveles de competencia van a ser mucho mayores. Y luego nos encontramos con la necesidad de cambiar el innovar. ¿Innovar por qué? Porque si quieres una mayor competencia, si quieres mantener o ganar tu cuota de mercado, tendrás que hacer las cosas mejor, bien en productos o en procesos. Y aquí creo que, por ejemplo, es mucho más difícil competir en procesos con la competencia en el sudeste asiático, pues son muy eficientes. Sin embargo, en productos es más posible. Por eso yo creo que los productos posiblemente es una estrategia más que procesos. Luego, hay un cambio de modelo que estamos inmersos, que yo creo que es clave en este contexto, que es el cambio de la sostenibilidad que Europa ha apostado. Esto, en principio, es una manera de unos productos distintos. La sostenibilidad hay que introducir en la estrategia global de la compañía, no puede ser un accesorio, ni un accidente, ni una justificación. Debe ser un marco de actuación de productos, procesos y modo de actuar. Y yo creo que va a dar un lugar a oportunidades de mercado. Por ejemplo, hemos visto cómo la industria alemana en esta crisis ha perdido cuota de mercado en Europa y esta cuota de mercado en Europa la ha ganado España, a pesar que la industria europea en principio tiene menos competitividad de costes frente al resto del mundo. Pero como las normas de juego y los ajustes en frontera del tema de CO2, al final la industria española está funcionando mejor en el contexto actual que lo que está funcionando hace 3 años, precisamente como el deterioro de los que son tus competidores más inmediatos. Y luego lo que es la innovación, yo creo que la innovación es obligada en la compañía empresarial. Tú no puedes crecer sin innovar, pero ahora es más que nunca. Ahora es más que nunca porque tú tienes que diferenciar tu producto con innovación, porque lo que es competir en precios no vas a poder hacerlo con el sudeste asiático y entonces la alternativa es únicamente la innovación. Innovación que además se ve favorecida porque estamos en un ciclo de largo plazo de cambio tecnológico, de inteligencia artificial, de robotización, de nuevas tecnologías, cuya generalización al tejido productivo nos va a permitir cambiar la manera de producir y cambiar los productos. Entonces, cambiar cómo y lo que se produce. Y ese es un poco el gran reto que se tiene. Es decir, estamos en unos grandes cambios transformativos que en función de cómo se dé respuesta a ello, habrá ganadores y perdedores. Y este es el contexto que la empresa se va a sumar. Porque en estos momentos de cambio, lo que sí se ve es que aumentan las diferencias. Aumentan las diferencias entre que es capaz de identificar los vectores y las oportunidades de cambio y el que no. Y ahí por eso son unos momentos especialmente críticos y especialmente momentos para estar atentos. La gente está muy pendiente de qué sectores hacer, qué actividades hacer. Yo creo que es muy fácil, es mucho mejor estar en un sector con una fuerte tendencia de crecimiento, un sector con intensidad tecnológica o con demanda potencial fuerte. Pero más importante que eso es donde estés, hacerlo mejor que los demás y con una reflexión y estrategia de crecimiento. Y la meta de la empresa es crecer, pero crecer con una restricción, de forma rentable. Crecimiento sin rentabilidad no tiene sostenibilidad. Y es un poco el vector que yo creo que va a guiar la actividad empresarial en los próximos tiempos, entendiendo que el contexto no es fácil, pero también es verdad que nos pillan las empresas mucho más preparadas que en el pasado y un crecimiento positivo, una inercia que te permite generar colchones para asimilar los cambios y adaptaciones necesarias para el contexto. Muy interesante análisis, Gregorio. Volveremos ahora sobre alguno de estos temas, estoy seguro. Le quiero arrastrar este último planteamiento que tú decías a Carmen. Claro, ella como directora de la Cátedra de Creación de Empresas y de Empresa Familiar te focalizo. Nosotros tenemos un tejido empresarial, fundamentalmente empresa familiar. ¿En qué medida crees tú que la cultura de la empresa familiar impulsa o puede inhibir la innovación frente a crisis tan sobrevenidas o quizá que obligan a un repliegue estratégico rápido y por tanto pueden dotar o no de agilidad estratégica? Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis planteado, Isidra y Gregorio, en el sentido de que la empresa familiar también, a ver, es que no le queda otra, es decir, es un momento de tanto cambio
que realmente optas por la innovación o quedas fuera del tablero, básicamente, ¿no? Entonces, lo que es la cultura de la empresa familiar es muy propensa a la innovación. Sí que por un lado muchas de las pequeñas y medianas empresas no tienen a lo mejor la dimensión para innovar en el ámbito más tecnológico, que esto va a lo que decía Isidra, ¿qué entendemos por innovación? Porque, claro, innovación lo podemos aplicar a innovación tecnológica, a procesos, a producto, ¿no? Pero sí que es verdad que la empresa familiar, por su tamaño, cuando es pequeña y mediana, sí que tiene una agilidad, ¿no? Bueno, en poco tiempo pues poder llevar a la práctica, ¿no? Poder implementar, ¿no? Procesos de innovación. Y en este sentido, yo lo que veo desde la cátedra es que las empresas familiares están mucho ahora por el tema, porque lo ven un poquito en el sentido que decía Gregorio, que se han cambiado las reglas del juego, hay un momento incierto en el que tenemos que apostar y hay que apostar fuerte, porque no innovar no es una posibilidad. Entonces, el tema de la sostenibilidad yo creo que es uno de los ejes por los que opta la empresa familiar, es decir, vale, nuestro producto es este y lo que nosotros podemos aportar es mejora en el producto. Y desde el punto de vista pues, cultural, ¿no? Pensemos en una segunda generación de empresa familiar, ¿apuestan más por una innovación incremental o ves que, como decía Gregorio, digamos, la palanca que puede representar esta disrupción tecnológica de la IA puede conducir a innovaciones disruptivas, radicales? A ver, yo creo que el planteamiento más tradicional de la empresa familiar es la innovación incremental, de no perder pistonada, pero ir innovando, ¿no? Para mantener una cuota de mercado. Pero sí que es verdad que con todo el tema de digitalización, todo el tema de salto generacional e inclusión de segundas, terceras generaciones en la empresa y la nueva realidad que implica la existencia de la inteligencia artificial, la incorporación de la misma a procesos y demás. A ver, yo creo que es un momento muy interesante para todo tipo de empresa, pero también la empresa familiar, que la propia cultura de empresa familiar impulsa la innovación. Voy con Joaquín, porque habéis hablado de sostenibilidad. Hay muchos, luego podremos desmenuzar. Yo creo que Isidre nos puede clarificar la taxonomía, ¿no? de tipos de. Yo he dibujado un poco lo de la incremental y Carmen me seguía, pero bueno, si quieres, luego apúntatelo porque nos puede ayudar a todos, ¿no? A comprender de qué hablamos del mapa. Pero yéndome más allá de esa taxonomía más académica, Joaquín está especializado por su labor profesional también y a nivel de investigación. Está trabajando en modelos de negocio, economía circular, en fin. Pero me voy a centrar en ese tipo de innovación, palancas, en el impacto, en análisis de doble materialidad y el impacto social ambiental. En particular, estamos en un contexto, como bien decíamos, bueno, todos lo hemos coincidido, pero Gregorio que ha puesto el acento, ¿no? Sobre estas órdenes ejecutivas, estos cambios radicales, ¿no? Que ha puesto encima de la mesa la segunda administración Trump. Y la Unión Europea tiene dos directivas, ¿no? La Omnibus y, bueno, ahora nos cuentas tú si quieres en detalles y el Stop the Clock, desde, vamos a ver esto a dónde nos lleva, ¿no? Entonces ha quedado como con el pie cambiado, ¿o no? Permíteme ser un poco, vamos al salseo también, ¿no? Pues me alegra ser el último de esta ronda de preguntas, porque claro, antes de entrar en materia, me gustaría hilarlo con lo que comentabais de innovación y empresa familiar, ¿no? Al final lo que se ve es que la sostenibilidad yo creo que consta de dos grandes ramas, mitigación de riesgos e innovación, ¿no? Al final, a implementar la innovación en procesos y en producto, la sostenibilidad debe aportar valor, ¿no? Nosotros lo que pensamos y lo que demuestra la investigación es que la compañía debe aportar valor a los diferentes grupos de interés y la sostenibilidad debe ayudar a esto, ¿no? Entonces, la clave es esa orientación de cómo desarrollo procesos, productos bajo un criterio innovador, teniendo en cuenta la sostenibilidad y lo que comentaba, ¿no, Carmen, de esa visión a largo plazo que tiene la familia, la empresa familiar, que a veces hablas con empresas pues oye, de mucha solera, ¿no? De grande tamaño, etcétera, y te dicen, claro, mi visión a largo plazo es no hacer daño al medio ambiente porque mis nietos quiero que lleven esto, ¿no? Entonces,
eso que es tan terrenal, tan informal, lo van impregnando la cultura de la compañía y la típica frase, es que llevamos la sostenibilidad al ADN, ¿no? Que muchos no te puedes fiar, pero hay otras que sí, y cuando lo llevan, eso se nota, ¿no? Es como se impregna en la cultura que luego, lo que decía Drucker, ¿no? La cultura se come la estrategia de desayunar, pues es lo que Y se ayuda queda con mucho. hambre. Y se queda con hambre. Totalmente. Entonces ahí es donde se ve, ¿no? Entonces, Europa apostó hace años por el Green Deal, ¿no? Por la descarbonización. Todo parece que lo que es las grandes potencias, ¿no? Ahora ya hay tres grandes potencias, Estados Unidos, China, Asia y luego Europa. Entonces, estas dos apuestan mucho por economías digitalizadas y robotizadas y Europa apuesta por economías bajas en carbono, donde las compañías aporten valor a través de esto. Y había muchísimas normativas relacionadas con reporte de sostenibilidad, que las compañías reporten mucho sobre qué están haciendo y qué van a hacer sobre sostenibilidad. Y lo han parado, ¿no? Que es el Stop the Clock, la propuesta Omnibus que comentaba Fernando. Han rebajado los límites. Al final, la disrupción de la segunda administración Trump, otros partidos políticos que dentro de la Comisión Europea esto no lo ven con buenos ojos, ha sido un movimiento político y lo han frenado un poco, ¿vale? Pero sí que es verdad que, luego lo comentaremos, la Unión Europea lo que hace es levanto el pie del acelerador en la presión regulatoria, pero meto el acelerador en otros temas, ¿vale? Con la excusa de ser más autónomo y no depender de ciertos países con más riesgo, materias primas ubicadas en países complejos, ¿no? Entonces, lo que vemos, no solo lo que se nota tanto en la investigación, en el día a día de la compañía, es que la sostenibilidad no es que solo ha llegado para quedarse, sino que hay otros grupos de interés nada sospechoso de ser, de no querer ganar dinero como es la banca, que apuestan por esto. Que vuelvo al principio, decía, es un tema de riesgos. Las compañías sostenibles están menos sometidas a los vaivenes de apagones, dictadores y lamentablemente dadas o fenómenos meteorológicos extremos como todos vivimos, ¿no? Entonces, hay ciertos grupos de interés que han visto, ostras, una compañía que es sostenible tiene cadenas de suministro más localizadas, usa productos reciclados que no dependen de ciertos proveedores complejos, por tanto, es más resiliente. Si soy un banco, me cuesta menos dinero financiarlo, si soy un fondo de inversión no voy a vender más caro. Entonces, sorprendentemente, porque claro, desde el punto de vista de Omnibus pensabas que esto pues se va por la borda, todo lo contrario, hay ciertos grupos de interés muy, muy potentes que apuestan por esto. Por tanto, la respuesta, Fernando, yo creo que, oye, incluso lo vemos desde otro punto de vista. Este Stop the Clock nos da un balón de oxígeno para poder abordar estos procesos con más holgura y más detalle. Y cuando ves que hay ciertos grandes clientes, entidades financieras que te están presionando con esto, pues oye, yo creo que no se para. La verdad es que no se para. ¿Puedo abrir un melón? Bueno, debo abrir un melón. Es que esto lo hemos hablado tomando un café, entonces yo creo que es hacerlo público, pero tampoco desvelamos mucho. Todo está en el entendido, ¿no? De cada 10 días o cada 5 días una declaración de Trump, ¿no? Pero supongamos que todas esas declaraciones acaban en órdenes ejecutivas y persigo cosas que tenemos en la CSRD, cosas que tenemos en la diligencia de vida, en la CSDDD, ¿no? ¿Qué pasa si soy una empresa europea con mi matriz aquí, pero con una filial allí, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Una escisión? Este era, creo que el comentario que hicimos tomando un café no hace mucho, ¿no? Un poco reflexionando, ensayando, ¿no? Con el mayor respeto, ¿no? Hacia los filósofos, intentando filosofar sobre estos aspectos, porque es de economía ficción. ¿Qué pasaría? Porque tenemos una normativa que nos dice que lo de mi filial haya, por ejemplo, discriminación. Y allí me están diciendo que igualdad, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar claro de ejemplos constantes. ¿Cómo lo ves? O cómo lo veis, pero bueno. Y me dejo para Isidre cuando él intervenga y quiera una cierta, no sé si taxonomía. Yo sobre este tema me gustaría intervenir ya. Sí. ¿vale? Pues la alusión es Joaquín si quieres, sí. y si no, Isidre, me da igual. Creo que os contaré que tengo un poco la suerte de hace unos 10 años estuve viviendo en Estados Unidos unos meses y ocurría exactamente esta misma problemática, pero en el entorno típico de las startups, lo que es Silicon Valley, los inversores, los emprendedores españoles o extranjeros latinoamericanos que iban allí con su proyecto y ellos querían mantener su empresa en el país de origen,
pero obligatoriamente en cuanto iban a cerrar una ronda de inversión, los inversores norteamericanos, les obligaban a que hicieran el flip, creo que se llama, y la empresa pasara a estar sede social en Estados Unidos. Y era algo muy sencillo. Y lo hacían sin problemas casi todos, pero ¿qué hacían? Ponían la sede social allí, entonces ya era una empresa americana con todos los beneficios y evitándose los aranceles y cualquier problemática, pero toda la producción, todo el personal, todo el empleo estaba en el país de origen. Y a mí, mis ingenieros, mis diseñadores están todos en España sobre todo porque me cuestan 5 o 10 veces menos y porque son igual o más eficientes que los de aquí. Entonces yo creo, no tengo tanto miedo, no veo que sea... Es problemático, hay unos riesgos, pero también hay oportunidades. Yo creo que las empresas que ya tienen filiales no lo van a tener tan complicado, van a mantener las oportunidades de seguir vendiendo, seguir invirtiendo, seguir penetrando el mercado americano, porque yo creo que Bush y su administración lo que quieren es que haya un censo de empresas que aparezcan como que están ubicadas allí. Eso de que dice de que van a trasladar las plantas productivas, las automovilísticas van a implantarse allí, no lo veo. Habrá algún caso puntual, pero yo creo que la capacidad productiva se va a mantener en Europa, en Sudeste Asiático, donde siempre y donde se ha demostrado que es más eficiente, y en Europa, donde además de eficiente, además somos más innovadores. Porque yo creo, no quiero dejarme el tintero, que un poco el dilema entre coste e innovación, yo no lo veo que sea un dilema tan definido. Porque la innovación puede incidir sobre el coste, pero también sobre la calidad, sobre la forma en que accedemos a los usuarios, a los potenciales clientes, en la imagen de marca que tenemos. Entonces hay un cúmulo de factores, de ventajas, que no solo el coste, y que posiblemente, pues porque tenga un 20%, pues unas galletas a 1,80 y las de México a 1,20, seguramente el cliente norteamericano va a preferir las de 1,80 de una empresa española. Y yo que he visitado bastantes plantas productivas españolas, creo que son muy, muy productivas, muy eficientes, tienen unos costes muy ajustados, una gestión de las fábricas realmente muy eficaz. Y yo confío en que no estamos tan lejos de los precios de venta finales respecto a un sudeste asiático y respecto a China en algunos sectores. Alimentación, por ejemplo, azulejos, por ejemplo, por sectores con una implantación potente en España. O sea, no es decir, no arrojemos la toalla de que en Europa no podemos hacer nada contra el sudeste asiático, es una batalla perdida. No, porque la calidad cuenta, el servicio cuenta, la capacidad de innovación incorpora algún valor añadido adicional, algunos ingredientes, algunos componentes. Eso hace que el valor del producto sea mayor y el cliente lo perciba como mayor y esté dispuesto a pagar. Además de que el cliente americano tiene muchísimos impuestos. Si vais a los supermercados americanos en Estados Unidos, veréis que es todo carísimo. O sea, ¿qué más da que el aceite de oliva cueste 25,20 y que cuesta 27? Si ya cuesta 25 euros cuando en España cuesta 4. O sea, no seamos tremendistas. Yo creo que los americanos no van a renunciar a sus productos, a las calidades a las que están acostumbradas por un 10 o un 15% más. No va a ser. Yo creo que ahí Trump se equivoca y no va a haber un retorno a productos made in USA simplemente porque el arancel ha subido por un 10, un 15 o un 30%. Yo no soy tan pesimista, no digamos que optimista, pero no soy tan pesimista para Europa, para España, para Latinoamérica en este aspecto. ¿Cómo os mostráis los demás en esta idea que plantea Isidre? Pues yo creo que también es una manera de negociar, ¿no? Es una política muy, muy explosiva de la administración de Trump, ¿no? Antes se negociaba de otra manera, negocia mucho con te subo, voy a negociar los aranceles y te vas. Al final lo que busca es esa, llamémosle, neocolonialismo, ¿no? Es decir, a través de controlar, miren, si os fijáis, el tema militar ahora va por otros derroteros y este control de aranceles lo que hace es sentar a los diferentes líderes a negociar con esa excusa, ¿no? Si os fijáis, es muy, muy caótico la negociación. Te subo los aranceles y a última hora te doy una pausa de 90 días. Se disparan las bolsas. Entonces, estoy alineado con Isidro. Al final yo creo que es una manera de asustar también para poder negociar y que al final quizá el impacto económico sea menor. Sí que es verdad que en cuanto más
de mayor calidad sea el producto que tú estás vendiendo, como el que lo adquiere tiene ese poder adquisitivo, va a ser más difícil que compre por un Made in USA, ¿no? Entonces eso también es bastante clave, que tú vendas productos de cierta calidad, ¿no? De hecho, España exporta muchísimo a Estados Unidos, mucho farma y mucho producto de mucho valor añadido. Yo es que creo que la política arancelaria de Trump, aparte de caótica, muy racional también para el propio Estados Unidos, ¿no? Y cómo esto nos va a afectar a las empresas españolas que ya estaban allí compitiendo en calidad y no en precio, a diferencia que las asiáticas, ¿vale? Yo creo que las empresas españolas tienen que mantener la posición y seguir innovando, dando eso, un mejor servicio, un mejor producto, una innovación incremental que distinga el producto del que pueden obtener por otras vías y no renunciar en absoluto al mercado americano. Yo puedo comentar, es decir, la lógica última de todo este proceso, ¿qué está pensando la empresa norteamericana? La empresa norteamericana está pensando, se justifica que ha estado ofreciendo en las décadas anteriores dos bienes públicos globales. Uno es la defensa del mundo occidental y otro es el dólar como moneda de reserva. Y que pretende ahora cambiar esta normativa y estas circunstancias para que el conjunto del mundo pague por estas circunstancias y con un triple objetivo. Por un lado, intentar reequilibrar sus saldos comerciales con aquellos que tienen déficit, que sobre todo es el sudeste asiático. Por otro lado, utilizarlo como instrumento de negociación a los efectos de alinear los intereses del conjunto de países, incluso sus aliados más cercanos, de una forma más estrecha con Estados Unidos. Ahí está lo que es la defensa que quieren imponer o que se le compre energía. Estados Unidos exporta mucha energía al resto del mundo. En tercer lugar, como prometió una reforma fiscal que no está consiguiendo hacerla, de ajustar el gasto público y prometió bajar impuestos, y está vendiendo que los aranceles podría ser un mecanismo de sustitución de impuestos que soporten los terceros países, por lo tanto no contribuyente americano. Digo esto porque una cosa que has planteado, Fernando, es muy importante, que hasta ahora hemos hablado de las barreras arancelarias, pero también se está hablando de barreras no arancelarias. Una barrera no arancelaria es cuando dice Estados Unidos, es que además de los aranceles, voy a obligar a que las empresas que operen aquí cambien su forma de funcionar, que sus reglas de juego, sus modelos que tienen de sostenibilidad, de igualdad e imperante en Europa no les valgan, porque les voy a limitar el acceso al mercado norteamericano. Eso es una de las cuestiones que se está también planteando y lo que yo entiendo que tú querías plantear en tu respuesta. Sí, yo iba en ese enfoque, Gregorio. Es decir, si esto se lleva a las últimas consecuencias, ¿qué tenemos que escindir la matriz europea en dos empresas? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer la empresa es esperar y ver, porque dado la volatilidad de lo que se dice, lo que se hace y las acciones hacia adelante y hacia atrás de la misma, no estamos claros cuál va a ser el escenario más probable a futuro. Con lo cual, la estrategia en estos campos es esperar y ver y jugar a todas las bandas. Obviamente, si nos cambian las maneras de competir, las empresas tendrán que hacer opciones, o bien centrarse en el mercado norteamericano y no en el mercado europeo, bien centrarse en el mercado europeo y no en el americano, o bien intentar compatibilizar los dos, lo que llevaría consigo un aumento de sus costes de producción, porque no puedes producir de forma diferenciada, es una ruptura de la economía de escala, de una manera de producir. Pero sin embargo, yo creo que aquí hay más ideológico que real, porque ¿para qué poner una barrera no arancelaria que no te da ingreso tributario cuando puedes poner barrera arancelaria? Entonces me parece a mí que el enfoque más principal va a ser por la barrera arancelaria. Y aquí hay un componente ideológico. En cualquier caso, igual que las barreras arancelarias se sortean a través de redireccionamiento de comercio hacia aquellas puertas que el arancel ha dejado más abiertas. Ya pasó en el año 2018, que como dejaban el arancel frente a México y el Canadá más bajo, la producción china se redesvió a través de México, con producción cerca de la frontera. Pues posiblemente también será fácil evitar estas barreras arancelarias simplemente pues haciendo una manera de presentar la comunicación de lo que se hace o deja de hacer de una forma más compatible con lo que está pidiendo la administración norteamericana. Pero en el caso, yo lo que creo que las empresas, la estrategia más adecuada ahora mismo es esperar. Es decir, no vaya a ser que se precipite. Y porque realmente, si tú tienes una ventaja de competencia, basada en una sostenibilidad de procesos y productos, abandonarla para competir en donde otros ya tienen sus ventajas porque han adoptado este modelo, pues no parece muy prudente. Entonces yo creo que aquí hay que esperar y ver. Lo cierto es que
tiene unos ritmos de cambio muy importantes y luego hay una cuestión, que Estados Unidos tiene esta administración, pero no está tan claro. Los aranceles son malos para que los pongan. Y el problema es que ya en el primer trimestre han tenido una pérdida de crecimiento, han entrado en crecimiento negativo. La administración actual tiene una realización de mandato dentro de 2 años. Entonces, en principio, no tenemos claro cuánto van a durar esos aranceles, porque si lo pensamos como instrumento de negociación y de alineamiento de intereses, es muy posible que una vez que se logren estos objetivos, los aranceles se bajen, porque los aranceles, hasta ahora la experiencia es que nunca han sido una solución, sino han sido un problema. Y por eso tampoco vamos a cambiar toda la estrategia. Por eso yo mi estrategia creo una empresa española. Mire usted, siga apostando por el mercado americano, mantenga cuota de mercado, intensifique la actividad comercial, pero no deje esa cuota de mercado para que entre otro, porque es mucho más fácil defender una cuota de mercado más complicada con pérdida de rentabilidad que entrar de nuevas. Entonces, yo por eso creo que en un escenario más probable, que es un efecto arancelario transitorio, no hacer decisiones reversibles, intentar ser muy prudente. Ese es un poco el campo de juego que hay. Posiblemente ahora costará mucho más operar en el mercado americano porque la ventaja en precios que tenías lo pierdes. Ahí te obligas, por ejemplo, a las rentabilidades de la actividad van a caer. No vas a poder cargar los mejores precios. Es verdad que el consumidor va a emitir mayores precios, pero es impensable pensar que no te va a tocar también asumir parte de ese arancel. En la práctica, los aranceles los soporta tanto el consumidor como el productor. Y eso puede ya conseguir una pérdida de rentabilidad. Yo, si acaso, pondría como límite que no entrara en pérdidas. Es decir, yo creo que operar en un mercado en pérdidas, ahí a lo mejor hay que mantener el mercado, pero con una dimensión de escala más reducida para aprovecharse de un cambio de escenario. Porque a pérdidas no se debe funcionar en el tiempo. Sí, porque no sería eficiente, ¿no? Una discriminación, como decías, de primero o de segundo orden para un mercado diferenciado, no sostenible o cumpliendo esas normas, merecería la pena abandonar, ¿no? Si esto se consolidara en 6, 8 meses, un año. Si fuera permanente, sí, pero si es transitorio, es gestionar esta situación transitoria. Es decir, posiblemente mantener tus redes, mantener tus clientes, pero una condición de menor actividad y de menor expansión. Y intentar minimizar la pérdida de cuota de mercado, con la restricción de aguantar la rentabilidad en el mercado. Y luego pensar que esto altera las condiciones de competencia de todo el mundo, porque a lo mejor resulta que en el mercado norteamericano, que tú piensas que se ha complicado con un 10%, si los chinos tienen un 40% de arancel, a lo mejor resulta que en términos relativos tus productos son más competitivos si tu producto es sustitutivo de un chino. Y resulta que si tu producto es sustitutivo de un inglés, que el inglés se queda al 10 y la Unión Europea en principio está al 20, es decir, que es que hay una serie de parámetros inciertos que al día de hoy es muy difícil ver cómo se va a quedar el escenario. Y sobre todo la dificultad de cómo van a responder. Yo creo que el mejor escenario va a tener las empresas que sean capaces de adaptarse al nuevo escenario y que estén en países que tengan la inteligencia suficiente para no responder con aranceles a los aranceles americanos. Porque en ese caso podrás mantener tus costes de producción y solamente tendrás que preocuparte de lo que es operar en un mercado más competido. Si no, tienes una pérdida de competitividad relativa que se añade al mercado más competitivo. Tienes dos problemas. Por eso yo creo que va a depender mucho de la Unión Europea. A mí cuando yo oigo hablar de ahí a los políticos, no, vamos a responder con más aranceles. Digo, mire usted, si tenemos un problema, no depende de otro problema. Los aranceles son impuestos y costes. Impuestos y costes se compensan con menores impuestos y menores costes, no con más impuestos y más costes. Por ejemplo, se ha detectado por la Comisión Europea que hay una equivalencia entre lo que son las barreras y fragmentación interna del mercado europeo en comercio y en servicios, que pueden ser equivalentes a un arancel de entre un 40% en el comercio de bienes y a un 100% en el comercio de servicios. Pues bastante más importante es eso que un arancel del 10 o 15 o 20%. Pues a lo mejor esto puede ser un revulsivo para amplificar el mercado único, integrar los mercados, porque lo cierto es que nos quejamos los americanos, pero si ni siquiera en España tenemos unidad de mercado, si un producto no puede ir con el mismo etiquetado de una comunidad autónoma a otra, un comercio no puede abrir con la misma normativa en una comunidad que en otra. Es decir, tenemos barreras incluso a nivel nacional, ya no digo a nivel europeo. Pero perdona que a lo mejor soy un poquito pesimista, pero la necesidad de cambiarlo, ¿no? Es la necesidad también de verlo así. Hay que reforzar, sería la idea, ¿no? Mantener y reforzar ese impulso innovador en mercados, en productos. Os lanzo una pregunta, no sé, Isidre, si quieres tú mismo, ¿cómo pueden, crees tú, las pymes? Porque las pymes pueden innovar de muchas formas, pero igual no están a la misma
o no tiene la misma palanca, ¿no?, que puede tener una gran empresa para I+D. Y bueno, desde tu experiencia también en transferencia, ¿cómo ves este aspecto? En empresa familiar, si queréis, luego nos sumamos Sí, también. sí, las pymes son la mayor parte del tejido productivo en España y en muchos países, pero yo distinguiría diferentes tipos de situaciones de las pymes. Hay pymes, empresas medianas muy dinámicas que tienen una alta capacidad de innovación y que superan incluso a la capacidad de innovación de sacar productos realmente buenos, realmente con alto valor a grandes empresas. Entonces yo creo que sería positivo potenciar, impulsar como una red en cada sector productivo, un conjunto de empresas actualmente medianas en el contexto europeo. Pueden ser grandes a nivel regional, pero yo estoy pensando aquí en mi comunidad, pues siempre hay 5, 6, 7 empresas que despuntan, que tienen beneficios, que tienen capacidad de innovación, tienen productos que incorporan las últimas novedades tecnológicas. Entonces, realmente son empresas que aprovechan los programas de impulso y de apoyo que hay de la Unión Europea a nivel nacional, regional. Entonces, son empresas que están bien encaminadas. Además, normalmente esas empresas tienen una tasa de exportación bastante elevada. Nosotros hicimos hace unos pocos años un estudio en que correlacionábamos indicadores de desempeño empresarial con uno de ellos era la exportación, innovación y productividad iban de la mano, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un riesgo de un conjunto, una capa amplia de pymes que quizás van un poco más rezagadas, que van un poco más a remolque, van a la expectativa y que deberíamos encontrar la manera de hacerles ver a sus directivos, a sus propietarios, que tienen que hacer una apuesta quizás por una mayor digitalización, por captar más talento, que no siempre valoran el talento en puestos decisivos de esa empresa, buenos gestores, buenos directivos, el esfuerzo por abrirse nuevos mercados. Entonces hay una labor importante para conseguir que un mayor porcentaje de pymes que están en una situación un poco delicada, pueden tener problemas y que ahora se pueden acentuar con esta política arancelaria a nivel internacional, pues hay que animarlas, hay que hacerles ver que tienen que cambiar y que la innovación es importante, pero en muchos aspectos. En la propia gestión, en el propio tratamiento de datos, en las relaciones con los clientes, agilizarlo todo, dinamizarlo todo y colaborar pues con buscar partners estratégicos que a veces pueden ser desde programas de la propia administración, pero a veces pueden ser centros tecnológicos, centros de investigación que tienen resultados listos para transferir a empresas que estén dispuestas a llevar adelante esos prototipos que han demostrado su viabilidad a un nivel laboratorio, pero que hay que pasar a un escalado industrial. Entonces hay muchas oportunidades de innovación que están esperando a que lleguen las empresas que cojan el testigo y que lo lleven a una fase final y lo traduzcan a productos o sus procesos productivos. Y ahí las pymes y las empresas familiares, que son muy abundantes, tienen mucho que decir, pero hay que animarlas, hay que concienciarlas, hay que hacerles creer que ellos pueden entrar un poco en la liga de esas empresas medianas, muy dinámicas, muy internacionalizadas, que tenemos, por suerte tenemos bastantes, y que pueden servir de ejemplo para todas estas que van un poquito por detrás. Y Carmen, ¿tú cómo lo ves? Sí, ¿cómo ves esto? Y te lo enlazo con qué tipos de innovación has visto tú en tu práctica, ¿no?, con empresa familiar. No, yo totalmente de acuerdo de que la pyme no es homogénea, ¿vale? Aparte de ser el 99% del tejido empresarial, es muy diferente, ¿no? Y hay estas pequeñas y medianas empresas muy dinámicas, etcétera, que incluso entran en lo que es la innovación colaborativa, es decir, que no es una innovación que solo surja de una de ellas, sino que es como un polo de innovación. Y que bueno, que en el caso de este tipo de empresas, pues ya saben lo que tienen que hacer, aprovechan programas europeos y demás, ¿no? Y yo creo que es convencer al resto de pymes, las que no están tan bien situadas, de que bueno, que se han de mover. Y yo creo que es un momento en el tablero, ¿no?, de lo que decía Gregorio, ¿no? Es que es un momento que para convencer de que han de apostar por digitalización, por dar un mejor servicio, por
escalar mercados y demás, yo creo que la sacudida a nivel internacional es tan evidente, ¿no? que realmente yo creo que es un momento para que bueno, todas estas cosas que hace años que decimos, ¿no? desde la academia y demás, ¿no? Ya se tengan que poner en práctica. Porque no moverse no es una opción. Es decir, tenemos que movernos todos. Y en ese sentido, Isidre, yo vuelvo a lo que habías comentado al principio, ¿no? De la medición, más allá de Oslo, es decir, nuevas fórmulas. ¿Tenemos algún problema con los microdatos? Porque yo me pongo un poco en el papel del diseñador de políticas públicas y se lo extiendo a todos los que estamos en la mesa. También Gregorio, que por dedicación y por experiencia, ¿no? Ha estado mucho tiempo al frente del INE. O sea, quiero decir, ¿tenemos buenos datos en innovación o podemos mejorar? ¿Qué os parece? Sí, sí, yo creo que los datos no son suficientes. Tenemos exceso de datos en determinadas áreas de lo que es la innovación, la I+D. Yo diría que hay muchos indicadores de input. Se analiza mucho, pues, cuántas personas a tiempo parcial, cuántos becarios, qué gasto anual, tal. En I+D hay muchísimos indicadores dentro de la encuesta de innovación del INE y que propone el manual de Oslo o las encuestas a nivel europeo, pero hay muy poco sobre cuál es la gestión, indicadores de si están gestionando correctamente esos proyectos supuestamente que deben conducir a resultados innovadores. También cómo medir la estrategia, por ejemplo, qué tipo de cooperaciones, qué tipo de partners están teniendo, qué tipo de captación de personal clave utilizan. O sea, la estrategia, la gestión no están reflejadas en esos indicadores, en esas encuestas de innovación. Y mucho menos la definición de innovación es muy simple. Hay una pregunta que dice, ¿su empresa es innovadora, sí o no? Ya está. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Entonces, el número de empresas innovadoras en España es el 35,6%. ¿Por qué? Porque lo han dicho ellas y ya está. Pero cada una, ¿qué entiende por innovación? Igual hay alguna que ha dicho que es muy modesta y dice, no, yo no soy innovadora, y no va 20 veces más que otra que ha dicho que sí. Y después, indicadores de impacto. Nosotros en un estudio que hicimos hace unos años, pues propusimos una serie de indicadores adicionales porque veíamos que no estaban reflejados en ninguna encuesta oficial. Entonces, yo creo que hay que revisarlo seriamente porque no se está midiendo realmente para qué sirve, qué impacto, qué resultados está teniendo. Y otra cosa, yo no solo me quedaría ahí. Todos los programas de apoyo, que hay muchísimos, hay mucho dinero público que yo creo que se gasta bien, que hay que incentivar todo aquello que sea innovación tecnológica, innovación en general, y programas europeos, nacionales, pero ¿por qué no hay? Yo pondría como un análisis a posteriori al cabo de 3 o 5 años para evaluar qué impacto han tenido esos proyectos que se le han dado 200.000, 1 millón, 2 millones de euros en términos de empleo, de mejora del posicionamiento de las empresas, de penetración en cuota de mercado. O sea, muchos indicadores, pero no hay, ni en Europa ni en España, no hay nadie que se preocupe por saber qué ha pasado con ese dinero público que se ha entregado a las empresas y que se supone que han gastado en innovación o no. El análisis ex Entonces post, ¿no? yo soy muy insistente en esto, de que muchas veces se premian proyectos que quedan muy bonitos el título y parece que van a descubrir algo muy disruptivo, pero que yo he hecho un seguimiento posterior de esas empresas y sé que no ha salido nada prácticamente, ni a los 2, ni a los 3, ni a los 5 años. ¿Merecen esas empresas seguir recibiendo fondos públicos, fondos, subvenciones, programas, proyectos una y otra vez, cuando están demostrando que no está sirviendo para nada? Ni para esa empresa, ni para su sector, ni para el país en general? Yo ahí soy bastante crítico, digamos, que los políticos, los que conceden las ayudas, lo analizan y una vez dicen el ok, se olvidan y ya no quieren saber nada. Con lo que pase después, eso me da igual, no es correcto. La justificación y no La tanto la evaluación de impacto ex a post de la posteriori, política. con el tiempo, dilatado con el tiempo. Yo sé que en 1 año, 2 años no, pero ¿por qué no 5 años? Ese proyecto que recibió 500.000 euros de tal agencia de innovación, que había 3 agentes claramente identificados, una pyme y una gran empresa y un centro de investigación. ¿Qué ha ocurrido con ese proyecto? ¿Qué prometía tanto? Que ustedes nos lo pusieron como que iba a tener un impacto enorme en empleo, en tal, en facturación. ¿Qué ha pasado con eso? Que pongan ahí inspectores, lo que sea, para evaluar esos proyectos.
No lo hace nadie. Simplemente, Nadie lo hace. o simplemente, entrecomillado, microdatos, ¿no? En la O red tener del esos gobierno, datos para que obligarles los a investigadores podamos anualmente elaborar, ¿no? envíen datos para ver un poco para qué han utilizado eso, Sí, qué tienes toda la resultados han razón. tenido. Y hay bases de datos, bueno, la de la SEPI, estoy pensando, me viene a la mente que sí, que es completa y tal, pero así datos transversales de gran escala, porque estos son unas pocas miles de empresas, la de la SEPI, y hay que comprarla, quiero decir, no son datos públicos tampoco, ¿no? Sí, sí, toda la razón, no sé, Gregorio, o bueno, los demás. Yo creo que estamos viviendo, yo fui presidente, tiene 8 años, entonces yo llevaba la encuesta de innovación entre las encuestas. Entonces, lo que estamos viendo, en mi opinión, es que la innovación se mide muy mal. Se mide muy mal a nivel contabilidad empresarial. Entre otras razones, porque si tú activas la innovación, no sería gasto deducible, si la dejas como consumo intermedio, es gasto deducible de ejercicio. Entonces, en la práctica, te interesa tener la mayor ventaja fiscal. Con lo cual, la innovación de producto, de proceso empresarial, que es la más útil, la más aplicada, normalmente no sale en la estadística. De hecho, la compañía ni es consciente al efecto de lo que está haciendo innovación. A mí me resulta muy difícil pensar que un Zara, un Mercadona, no sean empresas innovadoras. En la estadística no saldrían, porque su actividad es permanentemente innovación. Sin embargo, no entrarían en lo que uno considera innovación propiamente dicha. Por contra, en la estadística sale mucha innovación, que es innovación que llamo yo de papel. Innovación no aplicada a la empresa, no aplicada al tejido productivo, que son empresas, gestores especializados en lo que es la subvención. El hecho es tan brutal que para obtener la deducción en impuestos a las sociedades de I+D+I se contratan consultoras, no para hacer la innovación, sino para hacer el procedimiento de gestión de la deducción, lo cual quiere decir que la burocratización es extrema, mire usted, es decir, demos un incentivo con seguridad jurídica y fácil, por lo cual yo creo es impensable pensar que estamos exportando más del 40% del PIB español, pensar que no estamos innovando. Y estamos exportando esos servicios, no solamente turismo, sino otros servicios de una empresa, y sin embargo la estadística de innovación es lo que sale más perjudicado, es innovación en servicios y en turismo, y sin embargo en la parte que no tenemos tanta competitividad internacional, que es la parte industrial, es la parte que es más intensiva en innovación. Hay sectores, por ejemplo, farmacéutico es muy incentivo en innovación, automoción es muy incentivo en innovación, pero que hay un desajuste entre lo que es la realidad de la innovación empresarial y la realidad estadística de la innovación. No somos tan malos como parece, pero lo que diría es que parte de la innovación no se aplica. La innovación es buena cuando se desarrolla de forma aplicada y se utiliza en el tejido productivo. Lo otro es una cuestión conceptual, teórica. Y sin embargo, en la práctica es el gran reto de España. El reto de España es que haya una vinculación mayor entre el tejido innovador de investigación, que es la universidad o los centros de investigación, y lo que es la actividad empresarial propiamente dicha. Y sin embargo, son dos mundos totalmente disjuntos. No hay conjunción. Hacemos una asociación para un proyecto, ¿no? Pero si esta realidad tiene que ser permanentemente. Las empresas son los lugares que colaboren. Y de hecho, el tema está tan mal que, por ejemplo, hacemos una ley universitaria y no se valora. Es decir, no se valora el hecho de hacer transferencia en la empresa y aplicar conocimientos. Yo me he pasado toda mi vida haciendo transferencia de conocimientos de la empresa al tejido productivo y, sin embargo, no es objeto de ninguna valoración. Entonces, lo que no se mide es difícil mejorar. Lo que no se valora es difícil mejorar. Demasiado bien estamos. Posiblemente, en la práctica, ¿cuál está siendo el motor? No las subvenciones, está siendo las puertas de la competencia. Que las empresas y tejido productivo se mentalizan, se sensibilizan que como no innoven, innovar es ganar cuota de mercado. Y para ganar cuota de mercado tienes que hacer las cosas mejor que los demás. Y ese es el motor de innovación. Pero posiblemente las empresas están innovando, pero no lo dicen. Entre otras cosas porque la innovación también tiene una cuestión de reserva. Si tu innovación se generaliza a otros productores, tu innovación pierde también las ventajas temporales. Yo, por ejemplo, estuve en una conferencia hace 2 meses en un sector muy conocido de industrial. Y están aplicando la inteligencia artificial. Y lo negaban todos. Todos negaban, omitían que estaban aplicando la inteligencia artificial. En concreto era un tema de colores hacer una aplicación de pinturas para hacer colores. Entonces, esto tradicionalmente se hace manualmente con unas máquinas y tal. Y la inteligencia artificial ha mejorado muchísimo los procesos. Pero todos los estaban utilizando y todos negaban la utilización de la misma. Como un alumno, ¿no? Como un alumno al que le preguntes si utilizó el Exactamente. ChatGPT.
Igual, igual. Joaquín, te quiero lanzar una bola, no sé si va ahí a la escuadra. Aunque el regulador, hemos hablado, está relajando estas exigencias, también has comentado al principio que es una palanca para la innovación, ¿no? Porque está dotando pues, más resiliencia, lo hemos hablado, ¿no? Mm, ¿En qué medida, siguiendo o enlazando con lo que han comentado los compañeros, particularmente lo último que decía Gregorio, sí. consideras que puede ser ese comité, pues creo que por los dos lados, ¿no? Desde el ámbito más de consultoría y ahora en transferencia hemos colaborado asesorando al comité de dirección en el comité de sostenibilidad, que está ¿cómo crees tú que desde la práctica empresarial esa convicción está ayudando a consolidar nuevos planes estratégicos más resilientes, más innovadores y que introducen transversalmente la innovación como lo hace la sostenibilidad? Porque es que tiene un problema, como bien dice Gregorio, de medición. Si activamos la innovación, nos vamos a CAPEX, es que hay un incentivo perverso. Entonces lo podemos estar midiendo mal, ¿no? Sí, totalmente alineado con lo que comentáis. Lo que sí que, al hilo también de lo que decía antes Carmen, ¿no? De que tenemos que movernos, sí que es verdad que vivimos esto estaréis cansados de oírlo, que vivimos en la época de mayor incertidumbre que hemos vivido, ¿no? Entonces, esto hace que las compañías también tengan un efecto, un trigger, ¿no? Que se llama en inglés, muy, muy potente, ¿no? Es decir, oye, pues tengo que innovar para reducir costes para poder competir con sudeste asiático, ¿no? O tengo que mejorar mi producto para adquirir, llegar a elementos más altos, a segmentos más altos. Pero esto es uno de los principales triggers, ¿no? Yo creo, ¿no? La innovación. Nosotros cuando hacemos proyectos de doble materialidad, en los cuales intentas analizar los impactos, riesgos a los que se enfrentan las compañías, descubro conflictos que no sabían que existían en el mundo, ¿no? Guerra de los hutíes, golpe de Estado en Corea del Sur, temas muy complejos por África. Pues claro, las compañías cuanto más deslocalizadas son, se enfrentan a una cantidad de riesgos o sea, a veces, vamos, tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, esto ya les empuja mucho a innovar. Yo creo que sí que hay un efecto perverso, que es todo el tema este pues, las consultoras para poder hacer, captar las subvenciones y ver cómo lo destinan. Y sí que es verdad que lo que se está viendo es que la innovación, evidentemente, aporta mucho valor al negocio. Y ya hablando un poco también de cómo lo que hablábamos de Europa en la sostenibilidad, lo que está haciendo es encauzarla y moverla hacia innovación siempre alineada con la sostenibilidad, ¿no? Para mover hacia ese continente neutro en carbono. Entonces, ahí sí que se ve claramente una presión, claramente, ¿no? Es decir, todas las subvenciones que proporcionan los entes públicos tienen que cumplir el DNSH, el Donor Significant Harm. Es decir, yo llevo a cabo, te pido este dinero, ente público, para llevar a cabo esta reforma y te demuestro que no voy a hacer daño al medio ambiente porque he certificado esto, ¿no? Los bancos financian préstamos puros y duros, socioeconómico puro y duro, más barato si es una actividad alineada con el reglamento de taxonomía ambiental de la Unión Europea, aunque no esté en vigor, aunque Omnibus lo haya dejado un poco Sí, puede en haber esta. un punto o un punto y medio porcentual de diferencia, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, tú eres capaz de demostrarlo. Entonces, lo que se ve es que todas las innovaciones relacionadas con la sostenibilidad tienes dos incentivos: mayor capacidad de captar financiación, subvenciones, deducciones fiscales y la parte de que, pues oye, el cliente te lo pide más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte perversa que en algunas reuniones algún CEO me ha dicho? Si todo gira, si yo para poner un punto negativo, ¿no? Por decirlo así, porque la reflexión me pareció súper interesante. Es decir, si a mí desde diferentes entes me están diciendo hacia dónde tengo que analizar la innovación, mi gente, mis cabezas pensantes, mi departamento de I+D, solo va a pensar en eso y no pensar en otras cosas, ¿no? Y a lo mejor con las otras cosas gano más dinero o mejoro la vida de mis clientes, ¿no? Y esa también fue una reflexión que me decía, ostras, es muy interesante también, ¿no? Decir, a mí, porque el reglamento de taxonomía te dice claramente que actividades son las que son Claro, las que vas a claro, ganar. como toda guía, ¿no? En un Mm, incentivo podemos estar cometiendo riesgos, ¿no? De coste sí, hundido, sí. de todo Mm, tipo de sesgos. Me quedo con esta reflexión. Ha sido un placer. Tenemos que cerrar por condiciones horarias. Hemos reflexionado. Creo que yo me lo he pasado muy bien. Creo que todos nos lo hemos mm. pasado bastante bien, ¿no? Ha sido agradable. Y creo que corto. Tendremos que repetir, seguramente con un café delante y en presencial.
Hemos hablado sobre la innovación, cómo nos ayuda a actuar como palanca impulsora de estrategias competitivas en contextos particularmente agresivos como las actuales tensiones arancelarias que estamos viviendo. A todos gracias, Isidre, Gregorio, Carmen, Joaquín, un placer, como siempre. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti. Un saludo.